programa más de Hablando Claro, un programa de análisis e información. Un medio chino tuvo acceso en pasados días a un archivo donde se está denotado el día en que la primera persona fue infectada con el COVID-19 en la ciudad de Hubei, epicentro de la pandemia que tuvo en Vilo al Mundo, que tiene en Vilo al Mundo. Y la fecha fue el 17 de noviembre del 2019. La paciente cero, que es una persona de 55 años de edad. La nota no aclara si es hombre, si es mujer, tampoco si falleció. Pero la Organización Mundial de la Salud se basa en los datos que las autoridades oficiales proporcionan. Y se cree que el virus proviene de un animal salvaje, el murciélago, y de ahí que saltó a los humanos. También ese diario, que es el diario El Mundo, este es otro diario ahora que también tiene notas sobre esta pandemia que está acabando con el mundo. Y ahí leí un artículo muy interesante que se titula De la peste negra al coronavirus. Y me llamó mucho la atención porque yo había leído ya en otros artículos de otras revistas sobre otras pandemias devastadoras en la historia de la humanidad, donde exactamente nunca se supo la cantidad de muertos. Las pandemias nunca se sabe exactamente los números de muertos que deja. Aunque se estima que más de 25 millones de personas murieron en Alemania y en otras partes de Europa con este virus. Otro de los virus mortales fue la viruela. Esto es interesantísimo. Presten atención con esto. La viruela para mí fue otra de las pandemias más letales de la historia de la humanidad. La viruela fue por allá por los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Y dejó un saldo de más de 350 millones de muertos. Fíjense qué dato y qué cosa más interesante en el sentido cuando uno compara que ya el coronavirus ya tiene más de 1 millón de personas infectadas. Ustedes se imaginan en una pandemia 350 millones de muertos, es una cifra bastante. Y también estuvo, al final, cuando terminó la viruela, llegó a los años otro virus mortal también, que fue el sarampión, que fue posiblemente la segunda pandemia más letal de la historia, que se llevó 200 millones de personas. Señores, 200 millones de personas es una cifra que se dice fácil y rápido, pero también la gripe española, pero bueno, la gripe española fue a principios del siglo pasado, la cual murieron 100 millones de personas, que creo que es la que más se ha acercado a la menos de las pandemias grandes que ha tenido tantas víctimas. Ha sido la menos comparado con la viruela y el sarampión. Y bueno, y a principios de los 80 aparece la muy temida y conocida como el SIDA. Pero bueno, con una característica especial. El SIDA no tiene cura. No tiene cura. Y yo recuerdo en Cuba los primeros casos que quedaron a principios de los 90 que lo trajo un bailarín, tengo entendido, del ballet. Ese que se contagió en otros lugares, no sé si fue tenía entendido que había sido por España. Y entonces lo trajo a Cuba. Y bueno, después todo el mundo conoce la cantidad de casos que murieron. Después cuando el gobierno habilitó los cocos en La Habana para hacer el tratamiento de estas personas, y después ya el gobierno no tuvo el presupuesto para poder mantener esos hospitales. Y así entonces les comentaba también, otras pandemias también cobraron vida, como el H1N1, pero más bien el H1N1 fue más bien en Asia. Y exactamente comenzó en el 2009. Bueno, también la gripe asiática en Hong Kong, la influencia, bueno, son una cantidad de virus y en este caso pandemias que acabaron con el mundo. Le iba a decir también la poliomielitis, pero no, la poliomielitis fue una epidemia, no fue una pandemia. Y bueno, los datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud estiman 1. millones de personas han sido infectados con el COVID-19.
Y desgraciadamente el país que más preocupa ahora mismo, en este momento, es en el continente, es Estados Unidos. Las cifras actuales no son prometedoras. Y es que Estados Unidos tiene 364.723 casos confirmados. Y es posible que en este momento que estamos emitiendo este programa ya haya más. 10.781 muertes. Es posible que en este momento que estamos emitiendo el programa, les reitero, haya más casos. Y bueno, la única nota que aclaran los medios que, que con suerte es que hay 19.346 personas que ya han sido recuperadas. Esto es bueno, esto es un dato bueno. Y en nuestra querida Cuba ya hay, como les decía, es la cantidad de casos de muerte que hay en Cuba. Lamentablemente, una anciana en Cuba de 101 años falleció en la noche del pasado lunes, aunque informaron los medios que había otro caso de fallecimiento que no está confirmado. Esto no quiere decir que no es, todavía no es un dato preciso que se puede emitir con seguridad. Y amigos, el dato más sorprendente de todo es el caso de Corea del Norte. El caso de Corea del Norte, que ha tenido una respuesta ejemplar, es increíble, con el coronavirus. Corea del Norte es como el mejor alumno de la clase. Hasta el momento Corea del Norte no tiene ni un solo caso de coronavirus. Claro, Corea hizo 4.000 test por cada millón de personas, lo que permitió identificar casi de inmediato cualquier caso que hubiese estado infectado. Ellos han aprendido ya con la pandemia del N1H1, como yo les comentaba, y ellos aprendieron con esa pandemia. Mientras en Europa no hicieron nada. No estuvieron preparados para lo que venía. Sobre todo en Italia y en España. Y les comentaba que Estados Unidos es el peor. Porque mira, Estados Unidos tuvo durante 5 tests por cada millón de habitantes. Señores, es un escándalo. Esto ha golpeado la primera economía mundial, Estados Unidos. Hizo un montón de cosas por los mercados, por la salud pública. Y esto que ha sucedido con esta cantidad de casos de muertos en Nueva York y muertos en Los Ángeles es el resultado de que la primera economía mundial hizo muchas cosas, pero sí, en los mercados, en la economía, pero en su salud pública, señor, no hizo nada. Y el caso vivo es el ejemplo de los muertos en Nueva York, los muertos que hay, la cantidad de casos infectados. En Tennessee, no había tantos casos, ya hay como 300 casos de muertes. Y como les comentaba también, en nuestra preciosa Cuba, bella, ya se han reportado 29 casos de muerte. Esto, señores, es un escándalo. Nadie ha estado preparado para esta pandemia que tiene el virus al mundo entero. Y ha sido un placer hacer este programa. Estamos preparando otros programas también que van a salir al aire próximamente. Y espero que les haya gustado este programa. Los quiere desde Tennessee, Estados Unidos, hablando claro, Rafael Bueno.